¿Está agradecido con Dios? ¿Está contento? Yo también estoy muy contento. Fíjese que este ha sido un fin de semana muy hermoso. Dios es bueno. Ganaron mis Pumas, los Red Sox ganaron anoche también. Tuvimos una boda muy hermosa el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Alejandro y a Jessica. Y me da la oportunidad de estar aquí en este momento con la encomienda, con el encargo de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con las enseñanzas sobre el reino de Dios, que es lo que hemos estado viendo. Después de este receso de 2 retiros, ¿cuánto le dan gracias a Dios por los retiros? Dios se manifestó, Dios fue bueno, su palabra se cumplió y estamos agradecidos con Él. Y así como en los retiros, Dios nos da herramientas de vida que son necesarias para que el que vive su retiro pueda salir en condiciones de poder afrontar lo que viene. De la misma manera, la palabra de Dios nos quiere hablar en esta tarde sobre herramientas que nos son necesarias y que Dios anhela que nosotros podamos entender, pero lo más importante de que nosotros podamos ponerlas por obras. Por eso es necesario poder reconocer nuestra necesidad como congregación de entender la voluntad de Dios, de poder entender la voluntad de Dios para sus hijos, de poder entender mi necesidad como hijo de Dios, de saber, comprender y vivir en la voluntad de Dios. Y es como cuando nos dicen, ¿me oíste? Y la gente dice, sí te escuché, sí te oí, pero ¿me entendiste? Porque no es lo mismo oír que entender o escuchar. No es lo mismo escuchar simplemente a captar. Y sabe, la verdad somos muy dados nosotros a acomodar las cosas, a escuchar algo, pero a captarlo de una manera diferente y poderlo poner a como nosotros queremos o a como nosotros pensamos. Y sabe, esto no es de ahorita. Esto viene desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que la gente era muy dada a esto. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo 5 y vamos a leer a partir del versículo 21. Ya que estemos todos ahí, me dicen amén para saber que estamos todos juntos. Mateo 5, versículo 21, amén. Vamos a leer del 21 al 26. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y les decía que la gente en la actualidad es muy dada a acomodar las palabras que escucha a su conveniencia. Y eso sucedía también en los tiempos de Jesús, porque para los israelitas la ley era considerada divina, la ley era considerada sagrada, era lo más importante que ellos tenían, y para eso ellos tenían rabís, que eran los encargados exclusivamente de poder dar esa palabra que estaba en la ley. Y nadie de aquella gente se podía atrever a poder dar una interpretación personal de lo que ellos creían o pensaban de lo que estaba en la Escritura. Ni aun los rabinos más experimentados, ni aun los rabinos
que tenían ahí mayor jerarquía, se atrevían ellos a dar una interpretación propia, sino lo que hacían era de que se iban a interpretaciones anteriores de rabinos más antiguos, más sabios, para ellos poder en un momento dado tratar de explicar lo que se estaba tratando de decir. Por eso para ellos fue impactante, fue así algo como que, wow, escuchar a Jesús decir, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Citando lo que los antiguos rabinos decían, dijeron al respecto de la ley, para después Jesús dar su propia interpretación. Y por eso él decía, pero yo os digo, dice, las palabras de nuestro Señor Jesucristo causaban asombro, porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar algo que se saliera, entre comillas, fuera del contexto que ya tenían. Y para algunos causaba asombro y para otros causaba molestia. Para unos mostraba expectativa porque estaban escuchando algo nuevo, algo fresco, pero para aquellos que estaban obviamente encapsulados en su área de confort, en su área cómoda, pues se sentían incómodos cuando escuchaban que alguien venía y mostraba y decía algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Pero había algo que ninguno de las dos partes podía negar, y era la autoridad que Jesús tenía al momento de hablar. Simplemente Jesús lo que hacía era citaba la interpretación correcta de lo que era la ley. Para los fariseos, para los religiosos, lo que Jesús hablaba y decía era algo atrevido, era un atrevimiento. Pero todo el pueblo se maravillaba en escuchar a Jesús, porque Jesús hablaba, como les decía, con autoridad y con conocimiento. Por eso, imagínense cuando Jesús les dijo que la ira es un pecado tan grave como el homicidio. Vamos a Mateo 5, 21 y 22, que es lo que estamos empezando a leer, y dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Jesús les estaba diciendo, ustedes ya han escuchado lo que los rabinos normalmente han dicho todo este tiempo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí viene nuestro Señor Jesucristo a decir, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces cuando Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pues obviamente él se estaba refiriendo a uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando el Señor le dio a Moisés las tablas en el monte, y de acuerdo a esas leyes, si alguien era acusado de homicidio, lo que se hacía era de que se formaba una especie de concilio, una especie de jurado entre la misma gente, y si se le encontraba culpable de dicho acto de homicidio, lo que hacía era que lo condenaban a muerte. Y esta persona tenía que pagar con su vida. Entonces imagínense que ahora venga Jesús y les diga y lleva esa interpretación de la ley a otro nivel, diciendo que la ira es un pecado tan grave, tan grande y tan malo como matar. Imagínense la gente que estaba en su área de confort, donde estaba, entre comillas, navegando, cumpliendo con lo que la ley de Dios establecía, que ahora llegara Jesús y les dijera, el que tenga ira en contra de su hermano es como si fuera un homicida. Imagínate, espérate Jesús, cálmala, estamos aquí tranquilos todos. Y generalmente el ser humano suele darle a los pecados una clasificación. Clasificamos los pecados como graves y como leves, ¿verdad? Y por ejemplo, pecados como el resentimiento, pecados como el mentir, pecados como el murmurar, pecados como el de llevarse
un folder o clips de tu oficina a tu casa sin permiso. Pecados como quitarle un taco del refri a un compañero del trabajo, como comerse los gansitos del refri o como agarrar las galletas de alguien de tu casa, pues no los consideramos nosotros como que pecados tan grandes, ¿verdad? Ni siquiera existen en nuestra conciencia. Pero al final del día, de acuerdo a lo que Jesús estaba estableciendo, el pecado simplemente es pecado. No hay pecado chico ni hay pecado grande. Y ese pecado se puede en un momento dado catalogar junto con lo que es el pecado de un homicida, de un violador, de un homosexual, de un drogadicto. Y la gente era lo que decía, pues espérate, no estamos hablando el mismo idioma. Nosotros estamos hablando de cosas acá graves, fuertes, y tú sales con que enojarse, el tener ira contra alguien es pecado. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego que son las más usadas para referirse a la ira. La primera es sumos, la cual se refiere a un enojo que surge súbitamente, pero generalmente así desaparece. ¿Sí les ha pasado que de repente se enojan, pero pues de repente así bien rápido como que ya se nos pasó el enojo? ¿Sí les ha sucedido eso? ¿O no? Sí, ¿verdad? Y la otra palabra griega para ira es la que aparece en este texto y Jesús la utiliza como orgizo, la cual describe un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Orgizo es menos súbita que sumos, o sea, orgizo, la ira esa no aparece así como que tan de repente y como que se va. Pero dice, esta es la ira que uno guarda en su corazón y no deja morir. Esta es la ira que uno guarda permanentemente y acumula resentimiento y acumula odio. Esta ira que se guarda en el corazón es la que Jesús estaba condenando, tanto como el homicidio. Esta es la ira a la que Jesús hablaba y enseñaba, de que decía, el que tenga este tipo de ira, en donde en un momento dado alguien esté almacenando resentimiento y alguien esté guardando odio, es culpable como si fuera un homicida. A este es el tipo de juicio al que se refería nuestro Señor Jesucristo, en donde era suficiente y necesario conformar un tribunal para que la gente y los ancianos del pueblo se encargaran de juzgar los asuntos dentro de ahí. Y la ira que la Biblia condena es aquella al que el ser humano guarda en su corazón. Dice su palabra, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras dice, si te llega el sumos, que es la ira que llega y se va, que hasta ahí se quede. Pero por tu bien, que no llegue a ser orgizo, en donde se queda y tú empiezas a guardar resentimiento, donde tú empiezas a guardar rencor, donde tú empiezas a guardar tantas cosas que no son del agrado de Dios. Vamos a Efesios 4:26. Perdónenme, Efesios 4:26 es airaos, pero no pequéis. Vamos a Santiago 1:20. Favor de poner en vibrador sus radios, su teléfono, dice el pastor. Santiago 1:20, ¿ya estamos todos ahí? Amén. Dice, porque ¿qué? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tanto en el texto de Efesios 4:26, que dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como en la cita de Santiago, donde dice, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, dice que en ambos textos la palabra griega para airaos
o para la ira es orgizo. Es ese enojo, es esa molestia que llega, pero no se va, que se queda y empieza en nosotros a guardar resentimiento, a guardar odio, a guardar ira. Por eso posteriormente Jesús pasa a hablar de dos casos donde la ira que se guarda en el corazón con palabras insultantes. Y habla acerca de que la primera es necio. Y esta palabra en la Biblia es utilizada para referirse a aquellas personas que niegan la existencia de Dios a través de sus hechos y de sus palabras. Y dice la palabra que tales personas que son necios son culpables, son hallados culpables delante del concilio de Dios. Con esto nuestro Señor Jesucristo quería decir que el pecado de la ira no se calma o no se apacigua. Y sabe, es necesario y es importante que nosotros podamos entender que esto es algo serio. Porque nos puede pasar como les pasaba a aquellos hombres antes, de que ellos tenían un concepto equivocado de lo que Dios quería tratar y hablar con nosotros. Empezamos a catalogar los pecados o empezamos a catalogar las situaciones en donde nosotros mismos podemos empezar a etiquetar qué es algo leve, qué es algo moderado o qué es algo así como que muy, muy importante o muy acá. Dice que también dijo que cualquiera que dijera fatuo o tonto quedaría expuesto al fuego del infierno. Y sabes, yo creo que el día de hoy las palabras tontos o las palabras mensos se quedan cortas a como nosotros tratamos o hablamos con la gente. Las palabras tonto dentro de nuestro insulto, desafortunadamente o tristemente ya no tiene como que un peso o un significado. Le dijo tonto, pues está bueno. Yo creo que ya ni a nuestras mascotas les decimos tontos. Cuando nos enojamos o cuando alguien se enoja, yo he escuchado que abren la boca y hijo Jesús. Tonto es lo más amable que en un momento dado nos podamos encontrar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que aquella persona que por su ira o por su calumnia denigra el nombre o la reputación de otra persona es digna de un castigo eterno. Y yo quiero preguntarte algo en esta tarde o en esta mañana. ¿A cuántas personas con razón o sin razón has calumniado? ¿A cuántas personas con razón o sin razón has hablado mal de ellas? ¿Cuántas veces has denigrado el nombre o la reputación de alguien? ¿Cuántas? Porque si para ti hasta el día de hoy hablar mal de alguien o hacer comentarios o chismes estaba catalogado dentro de lo que es, no pasa nada, es algo leve, estamos mal. Esta mañana la palabra de Dios nos enseña que el guardar este tipo de ira, porque es ira la que la gente empieza a acumular en su ser. Cuando tú empiezas a hablar mal de alguien, cuando tú empiezas a calumniar a alguien con razón o sin razón, es porque tu corazón entró en un estado de ira de la cual no es de la que llega y se va. Es una ira en la cual llega, se guarda y empieza a crear rencor y resentimiento. Y la palabra de Dios no se puede empezar a cumplir dentro de ti. Por eso el Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿se vale enojarse? Sí se vale enojarse. ¿Me dolió? Sí me dolió, pero no peques. No hables. No digas. ¿Se escucha exagerado? La verdad. Por eso yo os digo que cualquiera que se enoje, dice su palabra, contra su hermano será culpable de juicio. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos da esa salida que les decía, airaos, pero no pequéis. Como les decía, hay bocas que cuando se abren,
salen sapos, salen culebras, y hay otras bocas que cuando se abren, salen cuchillos, salen machetes y salen pistolas. Mi papá me decía, cuando estaba yo joven, ya tiene rato, me decía, hijito, si tu mirada, ¿cómo era? Dice, me decía, si tus miradas fueran puñales, dice, ya me hubieras matado. Y nosotros lo vemos como normal, porque sentimos que tenemos ese derecho a estar enojados, porque nos hemos sentido en su momento a lo mejor agraviados. Y repito, Dios no tiene problema con que en su momento te puedas sentir así. Dios tiene un problema, y nosotros tenemos un problema muy serio delante de Dios, cuando nosotros ese sentimiento lo transformamos y lo convertimos en una ira. Y empezamos a actuar y empezamos a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Por eso el llamado de Dios a estar en completa paz. Mateo 5, 23 y 26. Vamos a leer del 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y Jesús concluye esta enseñanza haciéndole ver al hombre la importancia de estar en completa paz al momento de que tú lleves tu ofrenda delante de Dios. Si bien es cierto que el sacrificio de Dios es suficiente para reconciliarnos, el sacrificio de Jesús es suficiente para reconciliarnos con Dios y poder estar en completa paz con Él, también es importante que nosotros estemos en paz con nuestros semejantes. Por eso Jesús reforzaba la importancia de estar en paz con los demás. Por eso Jesús recalcaba nuestra necesidad de poder perdonar. Por eso Jesús ponía el ejemplo con su vida. Lo más importante de esto es de que cuando dice Jesús, si alguien se acuerda de que tiene algo contra su hermano, vaya y póngase en paz. No especifica si alguien te hizo algo o si tú hiciste. Lo que te está diciendo es de que la razón o el punto de que si hubo una discusión o de que si existe una diferencia con alguien, tú puedas reconciliarte con él, vayas y hagas tu parte, que es ir y pedir perdón, o es ir y llegar y cumplir con lo que Dios te pide hacer. Ya va a ser bronca de la otra persona si te perdona, si no te quiere perdonar, si te escuchó o no te escuchó. Si tú vas con un corazón sincero, si tú vas con un corazón humillado delante de Dios y tú pides perdón por lo que hayas pasado, por lo que haya sido, en ese momento tu relación con Dios queda sanada y queda restaurada. Ya va a ser problema del que no quiera escuchar o del que no quiera pedir o el que no quiera perdonar. Independientemente de que la otra parte lo acepte, Jesús es claro y nuestra postura o nuestra parte es obedecer. Y con ello quedamos libres de culpa y con ello estamos ya en condiciones de poder venir delante de Dios y hacer nuestra ofrenda para Él. Ahora, cuando vamos y pedimos perdón, no siempre va a significar que podamos en un momento dado llegar a un acuerdo, reconciliarnos con alguien.
En ocasiones nuestros principios van a estar en contra de los principios de la otra persona. En ocasiones lo que nosotros creemos va en contra de las creencias de alguien más. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, Pablo exhortaba al creyente a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependiera, ¿verdad?, de ellos, en la medida que fuera posible. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da una gran lección al explicar lo que era el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio, el odio al mismo nivel que un homicidio. Y ambos serán castigados con lo mismo. El destino para quienes vivan con ese tipo de ira, esa ira que se queda y guarda resentimiento, y esa ira que una vez que está en ti empieza a producir y a generar mal hacia tu semejante, es lo mismo que un homicidio. Por eso te pregunto esta tarde, si hoy te llamara a juicio Dios, si hoy estuvieras delante de Dios a juicio y se te acusara, fíjate lo que te voy a preguntar, se te acusara a ti de guardar rencor en tu corazón, o de guardar ira, o de guardarle odio, o de guardarle desprecio a alguien, ¿te va a encontrar culpable o te va a encontrar inocente? Y eso no me lo tienes que contestar, eso es para ti. Porque la palabra de Dios en esta mañana nos quiere exhortar a que entendamos que la ira, esa ira que llega, esa ira que se queda, esa ira que no sale, esa ira que empieza a generar resentimiento y empieza a generar odio y empieza a generar rencor, es tan mala como si estuvieras matando a alguien. Culpable o inocente, tú lo sabes. Vamos a Mateo 5:33. Amén. ¿Cómo dice el título de Jesús y qué? Y los juramentos. Dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y viene de nuevo, pero yo os digo, o sea, ya llegó Jesús el rebelde a cambiar las cosas y a sacar de nuestra comodidad a todo mundo. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Y esto podría parecer a una referencia a uno de los mandamientos también, donde dice que no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Pero vamos a Levítico 19:12. Amén.
Amén, 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 amén. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo contrasta la interpretación que los judíos le daban a este mandamiento con su verdadero significado. Porque a lo que Jesús se refería era simple y sencillamente cumplir nuestra palabra. Por eso dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y leyendo encontraba que antes tanto los escribas y los fariseos habían creado su propia versión de este mandamiento y enseñaban lo siguiente. Decían que usar el nombre de Dios para jurar, a fuerzas tenías que cumplirlo. O sea, si tú jurabas en el nombre de Dios, ese juramento lo tenías que cumplir así tal cual lo dijiste. Pero que si tú jurabas por otra cosa y no lo cumplías, pues no pasaba nada malo. Así que por eso la gente te decía, o la gente se empezó a acostumbrar de que no, pues es que me lo prometes, sí, por Dios, sí, te lo prometo por Dios. Y empezamos a fallar, y no, te lo juro por mi mamá, después. Y empezaban, digo, así somos. ¿Me das tu palabra? Sí, 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 te doy mi palabra. Y así vivían. Y llega Jesús y lo que dice, espérame, que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Así de sencillo. No hay como que nada oculto ni nada novedoso, pero la gente desafortunadamente lo hace de esa forma. ¿Vas a ir? Sí, sí vas a ir. No, no te creo. Te lo prometo que sí voy a ir. No, no te creo. Mira, te lo juro que sí voy a ir. No, no te creo. Mira, por mis hijos que sí voy. O sea, y ahí empezamos y le vamos dando. ¿Quién se rió? ¿Verdad que sí? Te lo juro por mi tortuga, que es lo que más amo en este mundo. Y que, o sea, ¿mande? Que se muera mi suegra si no es cierto. No vino, ¿verdad? Ah, señora, ¿cómo está? Entonces Jesús les dice, no es necesario estar jurando por cualquier cosa. No se la quiebren. Nada más que su sí sea sí y su no sea no. ¿Por qué? Porque los hijos del reino de Dios tenemos que ser conocidos porque somos personas de palabra. Y desafortunadamente fallamos en eso también. No somos de palabra. Así que vamos a hacer esa buena práctica de dejar de andar jurando por tantas cosas y empecemos a enseñarnos nosotros mismos que si dijimos sí, es sí. Y si dijimos no, es no. Y empecemos por nosotros mismos. No empecemos para ver si alguien cumple o no cumple, o si alguien dijo o no dijo. Vamos a preocuparnos en cambiar nosotros. Vamos a empezar con nosotros de que lo que digamos sea lo que hagamos. Amén. Santiago 5:12. Amén. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, ¿no qué? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la suegra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea y vuestro no sea, para que no caigáis en condenación. El apóstol Santiago reafirmaba la enseñanza de Jesús. No sé si a alguien se le quedó aquí un celular. El apóstol Santiago reafirma la enseñanza de Jesús
al estar amonestando y el volver a decir que tu sí sea sí, que tu no sea no. Salmo 51:6. Amén. Dice su palabra, he aquí tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Oiga, Jesús mismo afirmó ser ¿qué? La verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, Jesús decía, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el sí. Yo soy la vida, yo soy la verdad. Los hijos del reino de Dios tenemos que ser conocidos por ser personas de verdad y de palabra. Pregunta, ¿eres una persona de palabra? ¿Eres una persona que tu sí es sí y tu no es no? A mí no me contestes. Vamos a Mateo 5:38. Hemos estado hablando sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la ira. Hemos estado viendo sobre lo que la palabra de Dios nos habla acerca de los juramentos. Pero todavía hay algo muy importante de lo que tenemos que platicar. Y lo vamos a leer ahorita en Mateo 5. Y vamos a leer del 38 al 48. Ahí trae un título también ahí que dice ¿qué? ¿El qué? ¿Sí existe eso? ¿Existe el amor hacia los enemigos? Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice, y ahí viene otra vez. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y saben, una vez una maestra les pidió a todos sus estudiantes de su salón que llevaran a la escuela un morralito. Y ahí llegaron todos al día siguiente con su morralito, venían así como que muy expectantes, y la maestra saca unos costales de papas, bastantes costales de papas, y les empieza a decir a cada uno de sus alumnos, les dice, por cada persona con la cual ustedes tienen resentimiento, a la cual ustedes le tienen odio, a la cual ustedes le tienen rencor, por cada persona a la cual ustedes dicen no perdonar, porque no quieren perdonar, porque creen que no pueden perdonar, van a agarrar una papa,
le van a poner el nombre de esa persona y van a poner la fecha y lo van a ir echando en su morralito. Y se agarraron, ¿verdad? Todos los alumnos a agarrar sus papas y a poner nombres. Y había había algunos morralitos que no eran tan pesados. Pero había otros muchos que llegaron a ser bastante pesados. Ellos pensaron que hasta ahí se iba a acabar la lección, como que decir, bueno, ok, me doy cuenta, pues qué tantas papas tengo yo en mi costal o qué tanto es lo que yo debo de perdonar, no sé. Pero no, la maestra les pidió que se llevaran ese costalito a todas partes a donde ellos anduvieran, por semanas, a dormir, a bañarse, manejando, cocinando, trabajando, en tu oficina, a donde te movieras tenías que cargar el costalito. Y saben, la molestia de estar arrastrando esa bolsa era cansada. Y ellos dijeron, bueno, entiendo, ¿verdad? La maestra quería hacerme ver la cantidad de gente a la cual a lo mejor yo no podía amar. Pero la maestra me hizo andar con todo eso para a lo mejor yo poder sentir pues el peso, ¿verdad? De lo que eso significaba. Y no. La maestra los obligó a seguir con ese costal más tiempo. Y sabes, llegó un momento en que la condición natural de la papa se empezó a deteriorar hasta que esa papa se empezó a podrir y esa papa empezó a oler mal. Y esta vez la situación hacía que fuera tan desagradable poder traer el morralito ese de papas, porque olía feo, porque olía podrido, porque olía a muerte, que llegó un punto en el cual los estudiantes se dieron cuenta que era más importante y era más necesario deshacerse del costal de las papas que estar cargando con él. ¿Te das cuenta del precio que estás pagando por mantener un resentimiento contra alguien? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo y a lo que te estás exponiendo por llevar un resentimiento más allá de lo que necesitas hacerlo? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el perdón es un regalo que nosotros le estamos dando hacia la otra persona. Creemos que nosotros estamos otorgando un perdón a alguien más, cuando la realidad es que el perdón de soltar, la finalidad del perdón de dejar es un regalo para nosotros mismos. Nos enojamos con la familia y siempre tenemos la razón nosotros. Nos enojamos con el vecino y siempre tenemos la razón nosotros. Nos enojamos con el compañero del trabajo y siempre tiene la culpa a él. Nos enojamos con los hermanos de la iglesia y adivina, siempre somos nosotros los que tenemos ¿qué? La razón. Y yo creo que es tiempo de que nos podamos empezar a preguntar, ¿realmente siempre tengo la razón? ¿En realidad lo sé todo? ¿En realidad soy tan perfecto? ¿En realidad sé todo lo que digo que sé? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Por eso su palabra dice en Mateo 5:16, del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y sabes, si cumpliéramos la palabra de Dios a rajatabla, pues todo sería diferente. Ante una sociedad, ante un mundo lleno de odios, de rencores, de riñas, de luchas, de pleitos, de envidias, de venganzas, el carácter del cristiano debería de ser todo lo contrario, debería de ser de amor, de bondad,
de compasión, de ternura hacia los demás. Pero el primer impulso que tenemos es de venganza, el primer impulso que tenemos es el del desquite, el primer impulso que tenemos es de devolver con la misma moneda con la que nos pagaron y aplicar lo que en su momento decía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y tristemente nos damos cuenta de que nosotros no somos tan diferentes a estas gentes. En Éxodo, la palabra del Señor decía que si en Éxodo 21-24 decía que si en el litigio un puño tumbaba un diente, ahora el agredido tenía derecho de la misma manera a llegar con su puño, tumbar un diente, no dos, uno, para que supuestamente entonces los dos quedaran en paz, según. Pero la realidad es de que esta ley del talión o de la venganza termina destruyendo ambas partes. Y esta ley no abre caminos para soluciones. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo un camino perfecto de reconciliación, un camino perfecto a través del amor y del perdón. La violencia produce y Jesús lo condena. Por eso el secreto es amar a los enemigos. Por eso el secreto es orar por los enemigos. Una oración, dice que había una oración, apareció en un garabato, dice en un papel, en un campo de concentración. Y decía, acuérdate Señor, no solo de los hombres y de mujeres de buena voluntad, sino también acuérdate de los de mala voluntad. Y no sé si les ha pasado ahora que cuando ha habido otra vez violencia y balaceras en la ciudad, normalmente nuestro corazón, nuestro espíritu dice, vamos a orar para que todas esas personas que son inocentes, Dios las guarde. Y es bueno hacerlo. Pero ¿por qué no podemos orar por los que están haciendo el mal o la violencia? Es muy sencillo. Porque nuestro corazón guarda ira, guarda enojo, guarda resentimiento y etiquetamos como enemigos a esas personas. Podemos orar por ellos también. Y podemos decirle al Señor, Señor, yo te pido por todas esas gentes que están haciendo el mal, para que ellos puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Y no lo hacemos. Y sabes, muchas veces tú tienes enemigos sin saber. Tú tienes en muchas veces enemigos sin querer, por lo que quieras, por lo que gustes y mandes. Porque cuentas mejor los chistes, porque prendes más rápido el carbón, por lo que quieras. Por lo que quieras. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Lo dejas así nada más porque sí? Yo en una ocasión, cuando estaba en universidad, es muy raro que yo pueda tener molestia contra alguien. Créanme que siempre he dicho que soy de las banquetas más escupidas de Laredo. Me puedes decir lo que quieras y se me resbala. Pero había una persona, cuando estaba en la universidad, que me encontró al lado y me caía mal. Y me acerqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Hay una persona que me cae mal. Y a mí nadie me cae mal y me cae mal que me caiga mal. La verdad, muy raro que alguien me caiga. De hecho, le doy gracias a Dios porque nadie me cae mal. Ni usted, suegra, se lo prometo. Y me dijo mi papá algo muy, muy bonito. Me dijo, te voy a dar una tarea. Me dice, por una semana vas a estar orando por esa persona. Y le vas a pedir a Dios lo que le pedirías por las personas que tú más amas en este mundo. Le vas a pedir a Dios que bendiga a esta persona, le vas a pedir a Dios que prospere a esta persona, le vas a pedir a Dios que haga lo mejor para esta persona. Dijo, una semana. Y en una semana me vas a decir cómo te sientes.
Y pues ahí estoy, a regañadientas, orando por esta persona todos los días. Señor, yo te pido que bendiga, Señor, yo te pido que prospere, Señor, yo te pido que todo, o sea, día tras día tras día. Y sabes, a medida que pasaban los días, en mi corazón empezó a haber un cambio. Empecé a dejar de tener ese sentimiento malo hacia esa persona. Y aunque esa persona no cambiaba su actitud, Dios cambió mi actitud. Y yo ya no veía con ojos de odio, ni de rencor, ni malos a esa persona. ¿Por qué? Porque yo le había permitido a Dios empezar a obrar en mi corazón. Así que yo te quiero retar este día también a que por una semana estés orando por esa persona o esas personas que te han estado trayendo inquieto, que te han estado trayendo incómodo. Y te repito, con razón o sin razón. A Dios no le interesa si fue con razón o fue sin razón. A Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa que tú puedas estar bien. Y vas a estarle pidiendo a Dios por esta persona como si fuera la persona que más amas en este mundo. Porque hemos aprendido que la violencia genera violencia. Así que nunca reacciones mientras sientas ira. Porque la ira nos ciega. La ira nos impide que veamos las cosas como realmente son. Así que si quieres evitar cometer injusticias, si quieres evitar cometer errores, de los cuales muy seguramente te podrás arrepentir, pero lo más importante, si lo que tú quieres es actuar como un hijo de Dios, yo te recomiendo que empieces a orar por esas personas a las cuales tú crees que son tus enemigos, pero yo te aseguro que no lo son. Y no es fácil perdonarlos, y no es fácil amarlos, pero lo importante es reconocer nuestra necesidad y reconocer que tenemos un Dios suficiente. Pagar odio con odio y mal con mal, pues es estar en el mismo lodo que está esa gente. Y esto lo único que hace es contradecir tu identidad de hijo de Dios. Proverbios 24, 29. Proverbios 24, 29. Amén. Dice, no digas como me hizo, ¿qué dice? Así le haré. Daré el pago al hombre según su bolas. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Mejor vamos a Romanos 12, 21. Pues si no puedo pagarle como así me pagó a mí o como así me hizo, pues entonces ¿cómo lo voy a hacer? Romanos 12, 21. Amén. Dice, no seas vencido, ¿de qué? Sino vence, ¿con qué? Con el bien, el mal. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22. Amén. Amén, 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 amén. Dice la palabra del Señor, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Esta tarde la palabra de Dios ha sido clara y nos ha hablado sobre cosas importantes, sobre cosas necesarias en nuestras vidas. Pero sabes, será imposible que en mis fuerzas pueda vivir bajo esos principios de vida de los que el reino me habla. Para poder ser hacedor de la palabra de Dios, para poder ser hacedor de los principios del reino, primeramente yo tengo que pertenecer al reino de Dios. Y la única forma de hacerlo es aceptando a Jesús en mi corazón, teniendo un nuevo nacimiento. Para todos aquellos que en su momento ya tuvieron esa oportunidad de hacer una confesión de fe por Jesús, igualmente nuestra necesidad de reconocer que no hemos caminado bajo esos principios del reino. Y te vuelvo a preguntar, si hoy te llamara a juicio Dios, si hoy te llamara delante de Él y se te acusara de guardar en tu corazón ira, se te acusara de guardar rencor en tu corazón, se te acusara de guardar odio y desprecio hacia alguien, ¿cómo te encontraría el Señor? ¿Culpable o inocente? Por eso la invitación a que si realmente reconoces que estás cansado, que estás cansada de vivir a la defensiva, harto o harta de que tu boca muy seguido le estén saliendo sapos y culebras y de tener pensamientos de odio y de venganza, cansado o cansada de con razón o sin razón seguir metido en temas de chismes, murmuraciones, hablando mal de la gente. Por eso la palabra de Dios nos enseña que los hijos del reino de Dios tienen que ser conocidos por ser personas de palabra. ¿Eres una persona de palabra? Si te ha hablado el Espíritu Santo en esta mañana, si te ha mostrado algo, ¿por qué no te pones a cuentas con Él hoy? ¿Por qué no aprovechas para dejar todas esas papas que traes cargando en tu costal, que solo detienen tu caminar en Cristo y que lo único que hacen es estar pudriendo tu vida? Una vida que ha sido llamada a tener un propósito, una vida que ha sido llamada a vivir en victoria. ¿Te das cuenta del precio que estás pagando por mantener un resentimiento? Jesucristo ya pagó por todo ello. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre, que tú eres fiel. Gracias por llenar nuestro corazón con tu presencia. Gracias, Señor, por ser nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, por tu palabra. Llena hoy mi corazón